Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis y vamos a seguir estudiando a los huesos del cráneo y la cara. En un primer video ya hicimos una introducción, vimos todos los huesos, qué huesos componen el cráneo y la cara. En otra parte estudiamos a los huesos de la bóveda craneal y ahora nos toca estudiar a los huesos de la base del cráneo. Aquí tengo una imagen, esta es la base del cráneo. Voy a explicar qué huesos componen la base del cráneo. Tenemos al hueso frontal, que ya lo vimos en el video anterior. Tenemos al hueso temporal, que también lo vimos porque forman parte de los huesos de la bóveda craneal. Y al hueso occipital. Que junto con el hueso parietal ya vimos que forman parte de los huesos de la bóveda del cráneo. Ahora vamos a estudiar al hueso etmoides, que según algunos autores forma parte de la base del cráneo o se considera dentro de los huesos de la base del cráneo, y según otros se les considera dentro de los huesos que forman la cara, pero en estos videos lo vamos a tratar como hueso de la base del cráneo. Y al hueso esfenoides. Entonces comenzaremos hablando del hueso esfenoides. Es un hueso grande de forma irregular, vemos que es central, impar y simétrico. ¿Qué quiere decir? Que si trazamos un corte sagital se va a dividir en parte derecha e izquierda y van a ser iguales. Junto con el hueso temporal forman la mayoría de la fosa craneal media. Aquí vemos el hueso esfenoides es el amarillo, el hueso temporal es rojo, ¿ya? Y vamos a ver que tiene 4 partes muy importantes. Comenzamos con el cuerpo. El cuerpo es la parte central del hueso esfenoides. Aquí tenemos una vista anterior, una vista posterior, ¿ya? El cuerpo es la parte central del hueso esfenoides y en la parte superior se va a alojar a una estructura que se llama o que llaman la silla turca, llamada silla turca. Esta silla turca va a tener una fosa que es la fosa hipofisiaria, que va a alojar a la glándula hipófisis, ¿ya? Muy importante. Por delante de esta fosa se va a encontrar el tubérculo de la silla. Por detrás se va a encontrar al clivus junto con el hueso occipital, el lugar donde se unen, y es muy importante el clivus porque también es un punto anatómico. Ya vimos varios puntos anatómicos hasta ahora. ¿Qué más? La porción media o el cuerpo del esfenoides es de forma cuadrangular, como ya vimos. En la parte anterior va a tener una espina que se va a articular con el hueso etmoides, ya vamos a ver más adelante. Y bueno, allá en la parte inferior vamos a tener acá muy importante un agujero, un conducto acá en esta parte, que es el conducto pterigoideo, muy importante en odontología porque por ahí va a pasar el nervio vidiano. Ya vamos a ver que es rama del nervio facial, pero muy importante, en conducto pterigoideo. Y también acá se va a encontrar en la parte inferior del cuerpo, se va a encontrar una escotadura, que es la escotadura palatovaginal, que si se une con el hueso palatino, este es el hueso palatino, ya. Cuando se une el hueso palatino al esfenoides, esta escotadura se cierra y se convierte en un conducto, en un agujero, que es el agujero palatovaginal. Muy importante. Esa es en la parte inferior del cuerpo del esfenoides, ¿ya? Ahora vamos a ver el ala mayor. El ala mayor es la parte más grande del hueso, o esta parte, ¿ven? Si se dan cuenta, el hueso esfenoides es como una mariposita, ya. Entonces podemos relacionar eso con ala mayor. Y el ala menor está por acá encima. Ya, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué de importante se va a encontrar en el ala mayor? Pues se van a encontrar 3 agujeros, que estos es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque bueno, primero los nombres.
Este es el agujero redondo, este es el agujero oval y el agujero espinoso. Porque son muy importantes para el estudio de la odontología, porque por estos agujeros va a pasar las ramas del nervio trigémino. Por el agujero redondo va a pasar la rama maxilar del nervio trigémino. Por el agujero oval va a pasar la rama mandibular del nervio trigémino, que esta rama mandibular, ya cuando está fuera del endocráneo, en el exocráneo, va a botar una rama meningia que va a volver a ingresar al cerebro por el agujero espinoso. Eso lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos nervios. Pero ya les digo, agujero redondo, agujero oval. Por el agujero redondo va a pasar la B2 o rama maxilar, y por el agujero oval la B3 o rama mandibular. Muy importante. Se encuentran los surcos formados por la arteria meningia media. Ya vimos también acá en hueso parietal, hueso temporal, esos surcos. Ya. Eso es lo más importante que tengo que mencionar respecto al ala mayor. El ala menor del esfenoides, aquí se los presento, es esta parte, ¿ya? Y se divide del ala mayor por una cisura, si ven, ¿ya? Recalcar también que el ala mayor, esta cara anterior, forma parte de la cavidad orbitaria, ¿ve? Ya. Acá tenemos el ala mayor. El ala menor con el ala mayor se separan por una fisura, Esta es la fisura, ¿ve? Entonces acá tenemos que este es el ala mayor y por acá encima el ala menor, ¿ya? Esa fisura también es muy importante, es la fisura orbitaria superior, ¿ya? O también llamada cisura esfenoidal. ¿Y por qué es importante para el odontólogo? Porque el nervio trigémino, ya vimos que sus dos ramas pasan por los agujeros del cuerpo. Ahora la primera rama va a pasar por esta fisura, por la fisura esfenoidal o la cisura esfenoidal. Entonces ya tenemos trigémino, primera rama, fisura o cisura esfenoidal o fisura orbitaria superior, mejor dicho. Primera rama, fisura orbitaria superior. Segunda rama, agujero redondo. Tercera rama, agujero oval. Bien. Acá también tenemos un agujero en el ala menor, si se ve, ya es el agujero óptico, muy importante. Aquí tenemos el agujero óptico, ya. Por este agujero va a entrar el nervio óptico, y acá en esta parte también se va a encontrar el quiasma óptico, donde se va a intercruzar el nervio. Eso ya lo vamos a ver en nervios ya. Pero es importante mencionar agujero óptico, fisura orbitaria superior, agujero redondo, agujero oval. Ya. Y la última parte, que es la apófisis pterigoides, que es prolongaciones o proyecciones. Mira, del ala mayor se proyecta una lámina un poco gruesa, ¿no? Y de la parte inferior del cuerpo, una lámina delgada. Todo esto es la apófisis pterigoides. Si es una vista anterior, esta sería la apófisis pterigoides derecha, apófisis pterigoides izquierda, ¿ya? Como esta es una vista posterior, es apófisis pterigoides derecha y esta es la apófisis pterigoides izquierda. Muy importante. Esta apófisis pterigoides se va a dividir en dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral, o también llamada una lámina interna y una lámina externa. Es igual de la forma de como lo mencionan, pero es dos láminas. Y entre las láminas se va a encontrar la fosa pterigoidea. Muy importante estas estructuras porque ahí se van a insertar los músculos pterigoideos, que son también músculos de la masticación, principales músculos de la masticación. Entonces, miren, estudiando huesos, ya vimos ya en los videos anteriores donde se inserta el músculo temporal, donde se inserta el músculo macetero. Ahora estamos viendo dónde se insertan los músculos pterigoideos. ¿Ven? Estudiar huesos es muy importante, amigos. Yeah. El gancho de la pterigoides se extiende inferiormente por la lámina medial. ¿Ya? También es muy importante saber eso. El gancho de la pterigoides. Y ya les mostré los surcos. El conducto pterigoideo, muy importante porque va a pasar el nervio vidiano. Acá está el conducto pterigoideo. ¿Ve? Y el conducto palato-vaginal, que ya vimos cómo se forma. Repasemos. Esfenoides, ala menor,
que se va a articular con el hueso frontal, ala mayor, donde se encuentran los 3 agujeros que ya mencionamos, cuerpo del esfenoides, donde está la silla turca, y inferiormente la apófisis pterigoides. Okay. Osificación. El cuerpo tiene una osificación endocondral, el ala mayor consta de una osificación mixta, el ala menor tiene una osificación endocondral y la apófisis pterigoides tiene una osificación intramembranosa. Ya, eso es todo respecto al hueso esfenoides, o todo lo importante que debemos saber. Vamos a estudiar ahora al siguiente hueso, que es un hueso impar, que es el etmoides. ¿Ya? Con esto ya terminamos huesos de la bóveda craneal y huesos de la base del cráneo. El etmoides es un hueso impar, central y simétrico también. ¿Por qué simétrico? Ya lo dije, hacemos un corte sagital, parte derecha y parte izquierda van a ser iguales. Ya, Netter, el libro de Netter de Anatomía, Cabeza y Cuello para Odontólogos, nos dice que es un hueso poroso. ¿Por qué? Acá ven poritos, estos poros se llaman cribas. ¿Ya? Entonces es un hueso poroso porque tiene cribas. Esta es la lámina cribosa. Viendo las partes, lámina perpendicular, lámina cribosa y laberinto etmoidal. Para hacer más entendible el video, vamos a comenzar hablando de la lámina cribosa, que es esta estructura que forma la base del cráneo. La lámina cribosa se va a articular con el hueso frontal y van a formar el agujero ciego. Aquí se encuentra el agujero ciego. ¿Ya? Esta lámina cribosa tiene estas cribas porque por ahí van a pasar los nervios olfatorios. Ya está bien eso. Después, eso es lo más importante de la lámina cribosa. Algo muy importante también, hay un agujero que mencionar, que es el agujero etmoidal anterior o conducto etmoidal anterior. ¿Qué es importante? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en nervios que el nervio oftálmico del nervio trigémino se va a dividir en 3 ramas y una rama nasal interna va a entrar por el agujero. Entonces, agujero etmoidal anterior que va a dar paso a la rama interna, mejor dicho, agujero etmoidal anterior que va a dar paso al nervio nasal interno, que va a ser rama del nervio oftálmico, que va a ser a su vez rama del nervio trigémino. Otra vez, agujero etmoidal anterior que va a dar paso al nervio nasal interno. ¿Ya? Es importante la lámina cribosa o la porción cribosa o la lámina cribosa. Ya, otra parte importante es la lámina perpendicular, que va a ser esta porción, también conocida como lámina horizontal, que se va a extender de superior a inferior, ¿no? ¿Ya? Entonces acá en la parte de arriba, en la lámina cribosa, algo muy importante que me olvidaba mencionar es que se va a encontrar la cresta de Galli. ¿Ya? Esta estructura que ven acá es la cresta de Galli, que también va a brindar inserción a la hoz del cerebro. ¿Ya? Cresta de Galli. Ahora sí, lámina perpendicular. La lámina perpendicular, muy importante porque va a formar parte del tabique nasal. Se va a articular con el vómer. Aquí está el vómer, por debajo encontramos el vómer. Y bueno, eso es lo más importante. La lámina perpendicular forma parte del tabique nasal. Y también encontramos el laberinto etmoidal, que es la última parte y la porción más grande del hueso etmoides. Va a descender inferiormente desde la lámina cribosa. ¿Ya? Aquí tenemos. Esta parte también forma parte del laberinto etmoidal. Y justamente vamos a describir esta porción que se llama la porción orbitaria del hueso etmoides, que forma parte del laberinto etmoidal, ¿no? Ven una porción plana que forma parte de la órbita. ¿Ya? Entonces tenemos que va a descender desde la lámina cribosa. Las celdillas etmoidales se localizan dentro del laberinto etmoidal, ¿ya? Y forma 2 grandes estructuras este laberinto etmoidal: la concha o cornete nasal superior y la concha o cornete nasal medio. ¿Ya? Bueno, acá también tenemos, esto no es del hueso etmoides, pero quiero mencionarlo. Esta es la concha o cornete nasal inferior, que vamos a estudiarlo como un hueso aparte. Pero del hueso etmoides forma parte la concha o cornete nasal superior
y la concha o cornete nasal medio. La parte moradita forma parte del hueso etmoides. Haciendo un corte en el cornete nasal medio, encontramos una estructura importante que es la bulla etmoidal, que no es más que una amplia elevación ósea ocupada por celdías etmoidales medias. Y también inferior a esta estructura encontramos la apófisis unciforme, que es una porción curva del hueso. Entre la apófisis unciforme y la bulla etmoidal se encuentra el hiato semilunar. Eso es todo del hueso etmoides. Osificación. La osificación del etmoides es endocondral. ¿Ya? Y con esto terminaríamos los huesos de la base del cráneo. Otra vez para estudiar qué huesos forman parte de la base del cráneo. Hueso frontal, hueso temporal, hueso occipital, hueso etmoides y hueso esfenoides. Ya vimos todos los huesos base del cráneo y bóveda craneal. En el próximo video estaremos tocando los huesos del esqueleto facial. Cualquier duda o comentario, queja sobre el video, en los comentarios, por favor. Y no se olviden darle like y suscribirse, que estoy subiendo videos cada 2 días aproximadamente.